Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este primer encuentro peñero de músicos populares misioneros, la peña virtual de los músicos populares que se tiene previsto realizar el primer jueves de cada mes, comenzando hoy, jueves 3 de septiembre de 2020, para seguir después en octubre, en noviembre y en diciembre. Un emprendimiento que se lleva adelante con el propósito de tomar actividad de nuevo después de tanto tiempo de estar parado y de esta manera también habilitar la posibilidad de que el público lo vean gratuitamente a través del canal oficial de la Secretaría de Cultura, a través de las redes sociales y así también aquellos que sientan que puedan y tengan posibilidad de hacerlo, poder colaborar con un importe por más mínimo que sea, que nos va a ayudar muchísimo a solventar los gastos que sobrelleva nuestro local en donde nos reunimos. Cariñosamente lo llamamos La Casita, que es un local físico ubicado en la calle Entre Ríos, 1725, casi calle Buenos Aires, en la ciudad de Posadas, y ahí hay servicios que hay que pagar. Y la asociación habitualmente se sostiene con el aporte voluntario de cada socio que acuden, asistimos a las reuniones, que por cierto hace 4 meses o un poquito más está totalmente sin actividad. Así que habilitamos a partir de este momento la cuenta bancaria del Banco Nación con el CBU, que ya está ahí en el Zócalo, para que usted pueda hacer su aporte voluntario, por más mínimo que sea, que a nosotros nos va a ser de gran utilidad y de enorme ayuda. Estas series de peñas se tiene previsto organizar con la presencia de músicos en vivo, pero extrañamente, me resulta extraño estar aquí sin público presente, público físicamente aquí en este lugar, pero bueno, ustedes que están en sus casas tendrán la oportunidad de disfrutar de una grilla artística de nuestros socios músicos que voluntariamente accedieron a llevar adelante esta peña virtual y que están aquí en un número bastante importante y en calidad también, por supuesto, no podemos menos que decir que de alta calidad artística. Vamos a comenzar dando nuestros agradecimientos a la Secretaría de Cultura en la persona de nuestro colega músico, el ministro José Lo Schwab, que nos brinda todo este bagaje de necesidades, apoyo logístico y que nos permite llevar adelante esta transmisión y esta peña con músicos en vivo. Vamos a agradecer también, naturalmente, al dueño de casa, a Alejandro Gutiérrez, que es el encargado de este Centro Cultural Vicente Cidade, que está ubicado aquí en la calle Belgrano y General Paz. Gracias de corazón en nombre de todos los músicos que formamos parte de esta asociación y gracias también, por supuesto, en nombre de los que hoy están del otro lado de la pantalla pudiendo disfrutar de este interesante espectáculo. Gracias también a la Subsecretaría de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, por el apoyo, por el aporte, por el espaldarazo que nos están dando a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores. A todas las asociaciones de adultos mayores que también nos siguen, el saludo cordial y por supuesto para todos los que están del otro lado. Vamos a comentarle que esta transmisión en vivo, además del canal oficial de YouTube, está siendo tomada por Radio Municipal de la ciudad de Posadas en su frecuencia de 95.1 a cargo de nuestra colega Carola García, a quien le mandamos un abrazo grande agradeciéndole la gentileza y por sumarse también en este trabajo. A la gente de FM Federal 96.3 de la vecina localidad de Garupá, un saludo cordial para Carlitos García, también nuestro colega operador que está trabajando ahí. Gracias por tomar la señal y llevar también a los vecinos de Garupá, a quienes les invitamos que a los que puedan hacer también su aporte económico.
Gracias a Radio Cultura Online, que está tomando la transmisión inextensa de este encuentro. Y por supuesto, a una emisora colega que está allá en el sur, en la provincia de Chubut, en la persona del señor Navarrete. Muchísimas gracias a Radio El Portal de Río Turbio, allá en el sur. Bueno, y a los colegas de Redes TV, Misiones, que también están transmitiendo en vivo a través de su página de Facebook. Muchísimas gracias.